Chicos, hoy vamos a ver características y evolución de los artefactos. Entonces, por favor, en el cuadernito vamos a colocar primero que todo la fecha del día de hoy, mayo 7 del 2020. Colocamos, por favor, el propósito. Conoce las características de los artefactos. Por favor, lo copiamos tal cual está ahí, con rojo, con negro. Tengan en cuenta la ortografía, propósito. Tilden la O con S, propósito. Listo, mis amores. Como título vamos a colocar características de los artefactos. Punto. Vamos a colocar, por favor, una viñetica. Entonces ahí podemos hacer, si quieren hacer las huellitas que hacíamos en el salón, las podemos hacer. O un corazoncito, un puntico. Bueno, la viñetica que ustedes quieran hacer. Recuerden, van a escribir la primera con mayúscula y con rojo. Cada vez que iniciamos una frase siempre debe ir en mayúscula. Primera viñeta, se hacen para beneficio de la sociedad. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Pues obviamente que el hombre piensa en el beneficio de todos nosotros y por eso pues crea estos artefactos para que la vida sea mucho más sencilla. Siguiente viñeta, la T con mayúscula. Tiene distintas funcionalidades, es decir, cada artefacto viene diseñado para una función específica. Hacemos la siguiente viñetica con H, mayúscula con rojo, hacen que las actividades se hagan fácilmente. Lo que hablábamos, entonces, cada vez que el hombre diseña un artefacto, pues está pensando en la comodidad de nosotros, que las tareas que vayamos a hacer sean más sencillas. Listo, vamos a colocar, por favor, la última viñetica, P mayúscula con rojo, producto elaborado por el hombre. Entonces, cada uno de estos artefactos lo ha creado el hombre. Listo, mis amores. Hoy vamos a hablar de esa evolución que han tenido los artefactos. Y vamos a hablar de un artefacto muy, muy útil en la vida de nosotros. Y es la computadora. Vamos a ver cómo desde sus inicios esta computadora ha evolucionado, ha cambiado su forma hasta la que encontramos actualmente. Para ello les voy a contar una historia. Vamos a hablar de un poco de historia. Entonces, ¿cuándo empieza esta historia? La historia comienza con la gran necesidad que tenían los seres humanos de contar y hacer rápidamente muchas cuentas. Así fue el hombre produciendo una evolución de cada una de esas ideas que él tenía, que al correr el tiempo desembocaron pues obviamente en la computadora, ¿sí? La primera idea, vamos a ver. Entonces, la computadora tiene su historia y empieza de esta manera. En un comienzo, el hombre aprendió a contar con sus dedos. 1, 2, 3, 4, 5, etc. Luego, en la antigua Roma, hacían cuentas empleando piedras. Esas cuentas las llamaron ellos cálculos, ¿sí? Para hacer operaciones más grandes, el hombre inventó un aparato, un artefacto, al cual llamó ábaco. El ábaco es este que vemos aquí. El ábaco es un instrumento fabricado con bolitas de madera. Estas bolitas eran elaboradas en madera. Eran ensartadas en alambres paralelos sujetos a este marquito de madera, ¿sí? Actualmente los ábacos que conocemos son estos. Obviamente ya no vemos de estos ábacos, pero sí encontramos de estos que nosotros lo utilizamos en matemáticas para hacer conteo, ¿sí? Esta fue la primera máquina para contar que creó el hombre. Luego, al pasar del tiempo, el hombre se dio cuenta que el ábaco no era tan elemental para hacer cálculos y que necesitaba inventar una nueva máquina, un nuevo artefacto que facilitara ese conteo. Es así que en 1642, Blaise Pascal construye la primera máquina para calcular, ¿sí? Esta primera máquina que ven acá, a la cual la llamó Pascalina. Pascalina en honor a su nombre, Blaise Pascal. La Pascalina, ¿sí? Era una máquina que servía solo para sumas y restas. Tenía un punzón, aquí en esta partecita tenía un punzón para hacer mover estas rueditas, ¿sí? Hacía mover estas rueditas y un mecanismo especial que llevaba dígitos aquí. Mira, los dígitos 1, 2, 3, 4. El hombre al pasar el tiempo
se dio cuenta que la pascalina no era tan elemental para hacer más cuentas. Recordemos que la pascalina solamente sumaba y restaba. Entonces, en 1671, el señor Leibniz diseña la primera calculadora universal. ¿Sí? Esta calculadora universal, además de sumar y restar, también hacía multiplicaciones, divisiones y raíces cuadradas. Entonces era mucho más sofisticada que la anterior, que la pascalina. Pero vieron que todavía faltaba mucho para poder hacer muchos cálculos más grandes. Entonces es allí cuando en 1821 Charles B. Es que no recuerdo el apellido, Charles Bates, bueno, Bates diseña la primera máquina, ¿sí? La presenta en 1822. Esta máquina era así grandísima y pues también servía para hacer cálculos, pero obviamente eran cálculos mucho más grandes. Recordemos que la calculadora sumaba, restaba, hacía multiplicaciones, divisiones, raíces cuadradas. Este hacía algoritmos, es decir, cogía todas estas operaciones y las podía hacer en una sola. Bueno, hasta aquí fueron como las bases de la primera computadora, porque inicialmente las computadoras se utilizaron solo para conteo. Es aquí que el hombre en 1844 decide pensar en la primera idea de computadora. Obviamente no se parece en nada a las computadoras que tenemos hoy en día, ¿sí? Porque pues esta computadora era bastante grande, pesaba 2 toneladas y debía tener 2 o 3 personas que la pudieran operar para que ella funcionara. No es como las computadoras de hoy en día, que solamente tú haces clic y permites que ella funcione. No, esas computadoras eran tan grandes que necesitaban más de 2 personas para que funcionaran correctamente. En 1946 empiezan a aparecer las primeras computadoras como la ENIAC, como la Mark I y la UNIVAC, que son de la primera generación. Estas computadoras eran tan grandes que ocupaban el tamaño de una habitación. Por tanto, no podíamos tenerlas en nuestra casita, eran demasiado costosas y pues obviamente no podíamos transportarlas de un lugar a otro. Por eso, estas primeras computadoras eran utilizadas en el campo científico y en el campo militar. Además, estas computadoras eran tan grandes porque para almacenar información utilizaban unas tarjetas perforadas y unos tubos al vacío, unos tubos que eran bastante gigantes y por eso su tamaño. El hombre pensó que esta computadora debía ser un poco más pequeña porque tan grande era muy estorbosa, pues ocupaba casi que una habitación. Entonces, no, él empezó a pensar en otra idea de computadora. ¿Es así? Que más o menos en 1948 el hombre diseña este dispositivo que se llama transistor. Este transistor permitió que esas computadoras tan grandes y tan pesadas se volvieran de cierta manera un poco más pequeñas. Ya la podía operar una sola persona, pero no tenía pantalla, únicamente tenía botones, muchos botones, los cuales permitían a través de códigos, digamos que transportar la información. ¿Listo? Entonces, el hombre creyó que esta computadora sí estaba bien, pero todavía faltaba porque querían una computadora mucho más rápida y mucho más pequeña. Es así que en la tercera generación se inventa el circuito integrado. El circuito integrado permitió que esas computadoras grandes disminuyeran bastante su tamaño. Entonces encontramos estas que aparecen aquí, pero tenían una particularidad y era que estas computadoras solo funcionaban a través de comandos con teclas, es decir, digitando las teclas funcionaba nuestra computadora. Ella sí tenía una pantalla, tenía, digámosle, una torre donde están todos los circuitos que permite que funcione y un teclado pues para dar las indicaciones. Pero estos computadores todavía no tenían lo que tienen hoy en día nuestras computadoras, que un programa para poder ver YouTube, para poder escuchar música. Solo manejaba códigos que permitían comunicarse de un computador a otro, pero no tenía mouse. Esa era la característica, no tenía mouse. Esta es otra
de los modelos de computadora de la tercera generación. Pero el hombre todavía quería más, quería hacer que esa computadora fuera mucho más práctica y que pudiéramos tenerla en casita. Es así que en la cuarta generación el hombre crea el microprocesador, que son dispositivos muy pequeños, micros, ¿sí? Como las cositas que vemos en el microscopio, que son demasiado pequeñas, así más o menos. Entonces, estos microprocesadores permitieron de cierta manera que nuestra computadora disminuyera bastante su tamaño. Esta es una de las primeras computadoras de la cuarta generación que ya podíamos adquirirlas, podíamos llevarlas a casita. Pues no eran tan pesadas y pues su precio digamos que era asequible, es decir, que papá y mamá nos podían comprar estas computadoras. Estas computadoras constaban de una pantalla, una torre, un teclado y un mouse. Esta pantalla tenía una colita aquí en la parte de atrás, ¿sí? Como una bolita atrás, y ahí estaban todos los dispositivos que permitían que funcionara la pantalla. Bueno, esta cuarta generación, digamos que marcó la historia porque ya a partir de esta cuarta generación podíamos nosotros comprar estas computadoras y llevarlas a casita. Bueno, vamos con la quinta y sexta generación. La quinta y sexta generación, pues digamos que es de las que estamos en este momento. Las computadoras pues obviamente revolucionaron bastante. Ya la pantalla se convirtió en una pantalla plana, como la que vemos acá, es decir, ya no tenía esa colita atrás. Los teclados, los mouse y obviamente la torre seguían siendo parte fundamental de esta computadora para que funcionara correctamente. Cuando nosotros hablamos de computadora, hablamos de todo en general. Una computadora es una pantalla, un teclado, un mouse y una torre, ¿sí? Por separado, cada una tiene su función específica y permite que funcione. Bueno, en la quinta generación se da la invención del microchip. El microchip también son dispositivos diminutos que permitieron disminuir el tamaño de estas computadoras. Entonces podemos ver de las que vemos aquí, estas que son mucho más modernas, estas ya son de sexta generación, ¿sí? Ya no tienen una torre como la de acá, sino que todo viene integrado acá en la pantalla. Entonces, todo viene el cerebro, donde guardamos el disco duro, ¿sí? El procesador, todo viene acá en la pantallita y pues de esa manera el computador funciona correctamente. Tiene un teclado y tiene un mouse. Y pues obviamente tenemos los PC o los personal computer, que son los portátiles, son aquellos computadores que podemos llevar de un lugar a otro, son muy útiles, por ejemplo, en el trabajo de oficina, cuando papito y mamita tienen que trabajar en casa y también en oficina, pueden llevarlo de allá para acá, pues debido a su peso y tamaño, ya que son muy ligeros, los podemos cargar fácilmente. Bueno, mis niños, entonces, hasta acá un poco de lo que es la evolución de la computadora. Recordemos, mis amores, que hay una tareita. Entonces, la tareita es la siguiente. La tareita es elaborar un friso con el material que tengas en casa, donde me van a explicar cada una de la evolución de esas computadoras, teniendo en cuenta que debe tener una imagen y texto. Entonces, ustedes van a regresar acá a la primera máquina. Entonces, en mi friso voy a colocar la primera máquina, que es el ábaco. Voy a explicar qué era el ábaco a partir de la historia que yo les conté. Luego la pascalina. Luego vamos con la calculadora universal, posteriormente la máquina analítica, y pues recordemos que la historia de la computadora, la evolución de la computadora se parte en dos. Primero estas cuatro maquinitas que son la base fundamental para que ella empezara digamos de cierta manera, a evolucionar, ¿sí? Y luego aquí empezamos como tal la historia de la computadora, primera generación, segunda generación, con las características de la primera generación, que tenía tubos al vacío, que eran grandes, pesaban mucho, la segunda generación, pues los transistores, tercera generación, el circuito integrado, cuarta generación, los microprocesadores y pues la quinta y sexta generación, que ya son los microchips y los que tenemos en casita. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a elaborar nuestro friso. Ese friso le van a tomar foticos y me lo van a enviar, por favor, por el link de tareas que quede activado. Y pues obviamente recordemos que tenemos nuestros 9 días de plazos. La idea es que la entreguemos los 5 primeros para sacar 100 y de ahí para allá, ustedes ya saben que los que envíen en los 7 primeros pues tendrán
90 y los que manden después del no, durante 9 días, porque ese es el plazo máximo, 9 días, pues evaluaremos sobre 80. Después de los 9 días, recuerden mis niños que no se recibe trabajito. Igual, todo este material se los dejo en material de apoyo para que pues lo tengan ustedes. Si quieren pueden dibujar, si lo quieren hacer así, o si no lo pueden imprimir, como les quede mucho más fácil. ¿Listo, mis niños? Vamos con preguntitas. ¿Qué preguntitas tenemos con relación a lo que acabamos de explicar?